Buenas tardes a todos, buenas tardes también a mi canal, de vez en cuando sabéis que tengo que mirar allí. Hoy os voy a enseñar una colección de la cual tengo muchísimas ganas. Las que habéis estado en la tienda habéis tenido el placer de verla en directo. Creo que los colores son tan intensos y tan bonitos que los vais a ver fantásticamente bien. Y cuando os decía el otro día en el anuncio que iba a arrancar ya con el color, es porque fijaros qué gama tan impresionante de colores nos ha hecho Alberta Ferretti, como no podría ser de otra manera, y os puedo garantizar que este va a ser un verano cargado de vitamina, cargado de color y cargado de un estilazo impresionante. Para las que todavía no me conocéis, soy Estefanía Salgado, la directora y coach de imagen en las tiendas de Paca Cervera, y hoy os vengo a presentar una parte de la colección de Alberta Ferretti que me parece súper interesante y maravillosa. Cuando os he estado hablando en otras ocasiones de los colores, de las gamas de las paletas de fríos y las paletas de cálidos, siempre hemos hablado durante todo este invierno de análogos, ¿verdad? Pues veréis, esta colección es una colección que tiene tantísimos conceptos de los que os tengo que hablar que de verdad se me hace bola y no sé ni por dónde empezar, porque es impresionante. Podemos hablar de estilo, podemos hablar de color, podemos hablar de mezcla y de investigación de tejidos nuevos. Así que hoy voy a empezar por el tema de lo que llevo puesto, que son las gamas de los turquesas y las gamas de los verdes. Me parece muy interesante esta gama de color, primero, porque va a cubrir el tema de eventos que tenemos ahora fantásticamente bien y porque os voy a enseñar unas formas de poder cambiar y de poder organizar los armarios y la época de eventos que con prendas contadas podáis haceros 120.000 conceptos. Hoy Alberta Ferretti es una colección bandera insignia en nuestras tiendas. ¿Por qué? Pues porque además de la profesionalidad, además de la experiencia en el tratamiento del color y sobre todo de los tejidos, igual que la semana pasada os hablaba de Hermanos Servino y os decía que estaban investigando en el tema de tejidos, por supuesto Bárbara Buy, que es otra de las primeras firmas que tenemos, también lo está haciendo, pero además está trabajando en un concepto de estilo. Cuando os digo concepto de estilo, ¿a qué me refiero? Veréis, es muy importante para ella vestir a una mujer que se pueda poner su colección. Es decir, ellos nunca hablan de una colección de eventos, sino una colección que depende de dónde vayas, te la puedas poner de una manera o de otra y que puedas hacerla tuya, que pueda ir acorde con tu manera de ser, con tu manera de sentir y con el evento al que vayas a ir en ese momento. Por eso es tan novedoso, porque lo que realmente nos llama la atención, empiezo por el que llevo yo hoy puesto. Veréis, lo que yo llevo es un pantalón de un tacto, es un lino con seda maravilloso, pero con un concepto, mirad, un concepto 5 bolsillos. Este pantalón, ¿qué tiene? Que realmente queda es un concepto de sport traído con el tejido a un concepto un poquito más de vestir. Y ahora, el top que llevo son las cuentas, ¿veis? Mirad, me acerco para que lo veáis. Son cuentas de colores en las gamas de los verdes y los turquesas para hacer como un cuerpo de verano importante, pero a su vez ecléctico. A su vez, una prenda que igual os la podáis poner con un pantalón vaquero, con un short, que depende de si os la ponéis con un sifón, como llevo yo ahora, es una prenda de vestir. Son de esas prendas joyas y de esas prendas importantes que siempre, siempre, siempre van a ser en el armario los que marquen la diferencia para de repente esa prenda de la que tiras una noche porque tienes una cena especial y te apetece ponerte más guapa. Exacto, Marta, las prendas joya. Pues bueno, veréis, esto que llevo, este abrigo,
realmente esto es un concepto que ha hecho Alberta en sifón, mirad qué color más bonito, y es un vestido. Este vestido, ¿cómo os lo podréis poner? Ahora os lo enseño. Mirad, por ejemplo, como vestido, mirad cómo es la prenda, lleváis el forro debajo, queda impresionante para poderoslo poner con un cinturón o con un fajín para dejarlo súper largo y luego hacer los contrastes de color con los zapatos en el mostaza, o si queréis continuar con la misma gama de color, o con el verde oliva, que es este color, que es el que nos ha hecho ¿vale? Este color que es el que nos ha hecho en zapatos Alberta Ferretti para poder coordinar con esta gama de color. ¿Qué parte importante tiene esta gama de color? Pues veréis. Cuando os hablo de fríos y de calientes, mirad, os hicimos estas plantillas breves para que podáis entender a qué paleta cromática pertenecéis. Pues bueno, las gamas de los verdes, percataros que están en todas las cartas. Es decir, el verde es un color que os va a ir a muchísima gente, porque depende de si es más oliva, de si es más militar, siempre va a ser un color que se va a adaptar tanto a las más cálidas como a las más frías. Por eso hoy en día el verde militar o este verde oliva se ha convertido como en un fondo de armario. Yo ya lo considero casi análogo al negro. Si el negro es un fondo de armario del que siempre tiramos, el verde oliva va a ser otro fondo de armario imprescindible, porque encima es favorecedor, es elegante, tiene menos potencia que el negro y nos sirve también para darnos un look como más joven, más divertido, más diferente. ¿Cómo lo ha puesto en esta colección Alberta Ferretti? Pues veréis. Mirad, en el vestido de seda, este sí que es la seda natural, maravillosa, con un escote muy largo, con la profusión de volantes, algo tan simple para que depende del cinturón que os pongáis, hagáis un vestido de noche, un vestido de día con una pamela y una sandalia plana, como os he enseñado antes, o incluso no para lo que queráis, porque siempre va a ser un evento importante, pero es un vestido que tiene en verano muchísimas posibilidades. Otra pieza. Mirad las piezas importantes de los tops que nos ha hecho. Esto es otro macramé bordado en una lentejuela irisada que es una piedra. Mirad qué preciosidad. Y veis, en el caso de que no queráis ir tan igualadas de tono, estos cuerpos de repente lo que hacen es hacer un estilo ecléctico, adaptable a cualquier situación y que os aporta esa luz que necesitan a veces estas gamas de color para que os animen y para que entren dentro de esa gama cromática que siempre decimos que es la parte de arriba la que tenéis que estar guapas y la que os tiene que favorecer. Veréis. ¿Cómo monta Alberta este concepto? Puede ser con el pantalón tipo jeans que llevo yo o con este pantalón que lleva el bolsillo francés, con el cinturón joya que queda étnico, esta es la idea, y hacer layering. ¿Cómo? Mirad, con el top en el color tabaco, que al final son los colores tierra, porque los turquesas ya habíamos dicho que eran los colores del mar, aportan calma, estabilidad, optimismo, y todas las gamas de los nudos y de los tabacos que son neutros, que nos acompañan para poder hacer estas gamas eclécticas. Con el verde, es que las de aquí no me veis, pero es que tengo aquí el maniquí con el verde, ahora después os lo enseño, ¿veis? Que queda maravilloso. A ver si después os puedo incluir en los vídeos las imágenes del desfile para que podáis ver cómo coordina este color directamente con el verde oliva. Veréis. Sería algo así. Mirad el trench
en seda natural, coordinado con el azul, maravilloso, y si no, tono sobre tono, tal cual voy yo ahora, imaginaros con el trench, o con el pantalón de seda de cintura alta, que sienta maravilloso. Otro concepto dentro de los verdes impresionante. Para las que queréis tops y shorts más de playa, más de diario, en un concepto más desenfadado. Mirad qué prendas más bonitas. El short cortito, pero que hace la forma pañal que ya nos tiene habituadas Alberta, con el top maravilloso que lleva los acabados más étnicos. Que este top es el que en un momento dado os ponéis con este pantalón, os seguís poniendo la prenda de vestido como si fuera abrigo y jugáis al layering, tan importante para que esta colección sea súper diferente. Veréis. Otra prenda, una prenda que puede ser excelente para lo que queráis. Los monos no os los dejéis de lado. Veréis, los monos en verano son la prenda que funcionan como intermedio para cualquier evento y para cualquier situación. Primero, porque un mono os lo podéis poner para una cena normal que tengáis, incluso con una sneaker o con una sandalia plana. De repente os lo ponéis con un tacón, mirad cómo tiene el bajo. Este es el que luego podemos anudar y queda tipo bombacho, que queda fantástico. Y os lo podéis poner para un evento o una ocasión un poquito más especial. Importantísimo esta prenda para coordinarla con el verde oliva, que también es impresionante. Y otra prenda dentro de los azules turquesas, que también es sensacional, es este azul ecléctico con la camisa de seda natural, que mirad cómo es de bonita. Es el estampado del Waterflower, que es una pasada de bonito. Y Alberta Ferretti, mirad lo que le ha hecho. Este cinturón maravilloso, con una hebilla que emula la flor del Waterflower en Swarovski, con una talla espectacular, y que le levanta el look, la importancia de los complementos otra vez. Levanta el look a este concepto que sería un pantalón con una camisa, pero realmente, chicas, mirad cómo os lo acabó. Realmente es una pasada de bonito, porque es una prenda sencilla, una prenda básica, donde realmente lo que estamos mezclando es lo masculino con lo femenino, lo más sexy con lo más clásico, lo más tranquilo con lo más exagerado. Y eso depende de cómo lo pongamos nosotras. No depende ni siquiera de cómo nos lo ha puesto Alberta. Alberta crea la colección y luego depende de vosotras cómo elijáis las prendas. Vais a hacer looks más importantes de fiesta, looks más intermedios para una tarde o incluso para un evento de mañana, que también es muy interesante. Y por último, os quiero enseñar esta prenda. Las de YouTube sí que lo veis, pero vosotras, si no os la traigo, no la vais a ver. ¿Veis? Mirad qué concepto más simple, donde se juntan todo este eclecticismo del que os estoy hablando. Una chaqueta masculina que es la oversize, que Alberta Ferretti las borda. Quedan súper bonitas. Voy a bajarlo un poco, porque si no, no lo veis. Mirad qué delicadeza de top. Es un macramé, es como un sujetador hecho con el macramé, con las hojas, que queda impresionante de bonito. El pantalón de seda de corte palacho, maravilloso, y el cinturón con la piedra semipreciosa, tipo étnico con las cuerdas, para aportarle ese look más joven, más desenfadado y más como vosotras digáis. Así que, chicas, por hoy os tengo que dejar.
Gracias por acompañarme. Espero que adentraros en este mundo del color os haya entusiasmado. Mirad qué bonito es esto. Mirad qué bonita queda esta prenda, para que luego me vayáis llamando, ¿vale? Os deseo que paséis unas felices Pascuas, una feliz Semana Santa. Me voy corriendo a misa, que hoy es un día muy importante. Vamos a ver si la meditación de hoy y el recogimiento nos hace ser un poquito mejores personas a todos. Os deseo una Semana Santa maravillosa, que disfrutéis muchísimo con los vuestros y nos vemos a la semana que viene. Así que gracias a todos y un besito muy fuerte. ¡Hasta luego!